Pregoneros, bienvenidos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Francisco Nal, reportándoles para Pregoneros el día de hoy, 17 de septiembre del 2021. AMLO bajo investigación. El INAI quiere que entreguemos información sobre nuestras fuentes. Así lo reveló el día de hoy Contralínea. Y a todo esto también ya respondió el INAI. INAI, respetuoso de la libertad de expresión y aliado del ejercicio periodístico. Y saca este comunicado, mis estimados pregoneros, que les voy a presentar en unos momentos más. Vamos con el intro de video y regresamos con esta información. Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Bienvenidos nuevamente, mis estimados pregoneros, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo había advertido meses atrás, mis estimados pregoneros. Esto decía de los organismos autónomos y pues para muestra un botón con la información del día de hoy. Vamos a recordarlo, mis estimados pregoneros, porque el presidente nunca se equivoca en estas cuestiones. Todos esos y muchos más se crearon para defender a grupos de intereses creados, a las grandes empresas y a los que se dedicaban a saquear al país. Se crearon todos esos organismos. Este de la transparencia, pues fue el que negó los expedientes de la empresa Odebrecht, o mejor dicho, resolvió que se iban a mantener en secreto los expedientes de la empresa Odebrecht, de la que daba sobornos a los que yo hacía referencia. Imagínense un instituto de la transparencia que resuelve no dar a conocer información sobre el expediente de Odebrecht. Y es así, mis estimados pregoneros, como pues en esta con información del portal Contralínea, que le hizo la pregunta el día que prácticamente le reveló esta información al presidente Andrés Manuel López Obrador. En el INAI quiere que entreguemos información sobre nuestras fuentes. Así lo afirmó el día de hoy Contralínea. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer esta investigación que el INAI abrió en su contra por revelar datos personales de mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio X González. En su conferencia del 7 de mayo pasado, luego de anunciar que se había mandado una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para que explicara el financiamiento a la organización que fundó el empresario Claudio X González Guajardo, y tal como lo dio a conocer la revista Contralínea. No me extraña, afirmó esta mañana en su encuentro con la prensa, donde aprovechó para informar que las autoridades de Estados Unidos aún no han dado respuesta a la nota, motivo por el cual seguirá insistiendo. Este es el texto publicado por la colega de Contralínea, Nancy Flores, donde da a conocer la investigación. Por ser de interés público, lo damos a conocer íntegro. Agradecemos a la revista la autorización. El texto original puede ser encontrado aquí. Y así, con información de sin embargo, pues prácticamente Contralínea les pasa esta información también, mis estimados pregoneros. Y esta es la nota, mis estimados pregoneros. El INAI abrió el proceso de investigación previa en contra de la oficina de la Presidencia de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador por la presunta develación de datos personales de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Durante la conferencia mañanera del pasado 7 de mayo, en ese mismo expediente, el órgano autónomo pide a la revista Contralínea que revele sus fuentes de información y coadyuve en la indagatoria. En la conferencia a la que hace alusión el INAI, el presidente dio a conocer que el gobierno de México solicitó a la Embajada de Estados Unidos, mediante una nota diplomática, explicar los términos del financiamiento que ese país le otorga a la organización fundada por el empresario Claudio X González.
y actualmente encabezada por María Amparo Casar. Ello luego de que el 2 de mayo pasado Contralínea revelara que el gobierno de Estados Unidos fue el principal donatario de mexicanos contra la corrupción en 2019 y 2020, cuando estaba presidida por González Guajardo, líder de la oposición política actual en el país. De acuerdo con registros de la organización a los que este semanario tuvo acceso, dicho gobierno le donó 25.7 millones de pesos, mientras que entre sus financiadores también figuraron la USAID y la ANET. Y fue así como el INAI pidió revelar estas fuentes. En el proceso de la investigación previa del INAI, pues incluyó a Contralínea como tercero y en estricta coadyuvancia en la indagatoria, pues en la conferencia presidencial del pasado 6 de mayo, pues el semanario le preguntó al presidente López Obrador su opinión respecto a este financiamiento del gobierno estadounidense a la organización que sistemáticamente se ha opuesto a los principales proyectos federales, como la creación del aeropuerto de Santa Lucía, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del Tren Maya. La respuesta del primer mandatario fue que enviaría una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, lo que finalmente hizo ese mismo día por la tarde. En ese contexto, el 15 de septiembre, el INAI, por conducto de su Secretaría de Protección de Datos Personales, le requirió a esta revista, entre otras cosas, precisar el origen de la información que Nancy Flores proporcionó a la oficina de la Presidencia de la República, o bien, en su caso, manifieste si existe algún impedimento legal que se relacione con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión que enmarca su actividad periodística para proporcionar la referida fuente de información, ya sea por parte del medio de comunicación que representa o de la o los periodistas que guardan relación laboral o contractual con su representada que suscribieron la nota o reportajes publicados en la revista Contralínea relacionados al tema. El doctor en Derecho Mario Santiago Juárez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, considera que este requerimiento es inaudito. Sinceramente no tengo antecedentes de que haya sucedido algo así. Más bien el INAI tendría que explicar muy bien y fundamentar muy bien su decisión, pero es curioso, yo lo único que concluyo es que hay un afán de intimidación porque tiene ese poder para hacerlo, mis estimados pregoneros. Y bueno, así fue como respondió el INAI el día de hoy, respetuoso de la libertad de expresión y aliado del ejercicio periodístico. Y así es como le dio a conocer el INAI, mis estimados pregoneros, Dirección General de Comunicación Social y Difusión. Pues en este comunicado, como parte de una investigación previa en contra de la Oficina de la Presidencia de la República, el instituto formuló a la revista Contralínea un requerimiento de información en coadyuvancia. No obstante, se debe dejar claro que el medio no ha sido obligado a revelar sus fuentes relacionadas con el ejercicio periodístico que realiza. Por el contrario, se ha priorizado su garantía de audiencia para manifestar la existencia de algún impedimento legal para colaborar con este instituto. Y así es como lo dio a conocer el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Manifiesta su absoluto respeto por el derecho a la libertad de expresión y refrenda su compromiso como aliado del ejercicio periodístico. Y pues en pocas palabras, mis estimados pregoneros, pues prácticamente se retractan. Comentan de que pues nunca han solicitado realmente obligatoriamente las fuentes de la revista Contralínea. En atención al principio de exhaustividad y efecto de garantizar el irrestricto acceso a la garantía de audiencia del medio de comunicación, el instituto notificó a la revista Contralínea el 15 de septiembre pasado un requerimiento para que coadyuvara en la investigación, aportando información sobre la manifestación formulada por el sujeto obligado federal, en su calidad de tercero, como lo prevé los lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público. No obstante, se debe dejar claro que de ninguna manera la revista Contralínea está obligada a revelar sus fuentes del ejercicio periodístico que realiza.
Incluso en el requerimiento, el INAI fue puntual en señalar que si existía para el medio o alguno de sus periodistas cualquier impedimento legal para proporcionar la información con la que le relacionó la oficina de la Presidencia de la República, así lo debía hacer saber a este organismo garante. Esto en pleno respeto al ejercicio de la libertad de expresión, la labor periodística y el secreto profesional. También se debe puntualizar que no existe ningún apercibimiento legal en el requerimiento formulado que determine alguna consecuencia jurídica o legal en caso de que el medio de comunicación no proporcione la información requerida. Por tanto, queda descartada la posibilidad de que el instituto inicie algún procedimiento para imponer alguna sanción a la revista Contralínea, como se mencionó incorrectamente. Finalmente, se debe precisar que la investigación se encuentra en trámite en apego a las atribuciones de este organismo garante nacional y se sujetará en todo momento y dentro del plazo legal correspondiente a los escenarios procesales previstos en la normatividad aplicable respecto al actuar de los sujetos obligados del ámbito público federal, a quienes la denunciante imputó hechos presuntamente contrarios a la protección de datos personales. Pues como lo ven, mis estimados pregoneros, así salió el INAI, pues prácticamente a quejarse de este bombardeo que le están dando en todos los medios. De acuerdo a la información de Contralínea, se declaran respetuosos de la libertad de expresión y aliados del ejercicio periodístico. Buen día, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el Instituto Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información, INAI, abrió un expediente en su contra, una investigación previa, porque supuestamente el INAI, usted habría revelado datos personales de la persona moral Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en su conferencia de prensa del 7 de mayo pasado, cuando usted dio a conocer aquí en el Palacio Nacional que había enviado el Gobierno de México una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos para conocer por qué se estaba financiando a esta organización que creó el empresario Claudio X González Guajardo, uno de los principales opositores a su gobierno y, bueno, Mexicanos contra la Corrupción también opositora a los principales proyectos de su gobierno. Nosotros en Contralínea tuvimos conocimiento de esta investigación, de esta indagatoria, porque el INAI, el órgano autónomo, nos está pidiendo que coadyuvemos con esta investigación. Pero más grave aún, presidente, nos está pidiendo que revelemos las fuentes de información de los reportajes que publicamos previo a esa conferencia, donde documentamos que la Embajada de Estados Unidos era el principal financiador de Mexicanos contra la Corrupción en 2019 y 2020. Además, que esta organización estaba mandando fondos millonarios a cuentas bancarias en Suiza, que también trasladaba recursos de Mexicanos contra la Corrupción a otras organizaciones del mismo grupo empresarial como Mexicanos Primero, y que incluso estaba transfiriendo recursos a inmobiliarias. Presidente, la pregunta es si usted estaba enterado de esta indagatoria en su contra y pues cuál es su opinión al respecto y si la Embajada de Estados Unidos ya respondió a esa nota diplomática. No sabía que estuviesen haciendo esa investigación. No me extraña, porque tanto esta organización en favor de la corrupción, ¿cómo se llama? Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Yo digo a favor de la corrupción, porque es una tapadera. Están financiados por el gobierno de Estados Unidos y esa es su función. Cubrir, tapar la corrupción de México desde hace tiempo. Imagínense, el señor Claudio X González es hijo del señor Claudio X González, que fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari cuando se llevaron a cabo las privatizaciones, y ellos se beneficiaron con la privatización de la industria eléctrica. Además,
fue durante mucho tiempo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, una especie de Fidel Velázquez, del finado Fidel Velázquez, pero del sector empresarial. Y el hijo pues ha seguido el mismo camino. El señor Claudio, papá, fue el que le recomendó a el presidente Peña Nieto que aumentara el precio de la gasolina al doble. Todo esto lo puedo probar. Yo nunca digo nada que no sea cierto. Y lo que es increíble es que le hicieron caso. Y de 10 pesos litro pasó a 20. O sea, le hicieron caso. Me acuerdo que un poco el argumento era, ¿para qué aumentar impuestos? Mejor aumenten el precio de las gasolinas. Y así el gobierno va a tener más dinero. Es convertir una gasolinera en una receptoría de rentas. Brillante idea. Pues tenían una influencia tremenda. Yo pues fui víctima de ellos desde hace tiempo, porque Claudio X González, papá, fue el que encabezó a todo el sector empresarial en el 2006 para llevar a cabo el fraude electoral cuando nos robaron la presidencia. Nada más una pregunta. ¿Quién informó primero, ustedes o nosotros, sobre esto de que les entregaba dinero el gobierno de Estados Nosotros Unidos? publicamos un reportaje el 2 de mayo. El 6 de mayo vine a la conferencia mañanera a preguntarle sobre este tema. Usted me dijo que de comprobarse esto se enviaría una nota diplomática y al siguiente día, que es el día que están poniendo en su indagatoria, el 7 de mayo, usted dio a conocer aquí que se envió la Bueno. nota diplomática. Pues si me lo preguntaste, yo te contesté. Y no te dije ninguna mentira, además están todas las pruebas. Les debería dar vergüenza. Así es, les debería de dar vergüenza. Y bueno, pregoneros, esta es la información que les traigo por el momento. Más adelante, más información y más videos. Si la información te gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y comparte la información. Deja tus comentarios aquí abajito en la cajita de comentarios porque son muy importantes para nosotros. Y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Chau, chau.